Veamos cómo es la ruta de tejido de este cuello. Lo primero que vas a hacer es una serie de cadenas de inicio, o podés hacer un cordón de fundación o usar la técnica de Chainless Foundation. Esto quiere decir iniciar sin cadena de fundación para iniciar con una hilera de medio punto. O sea, de esas tres formas podés comenzar el tejido. Yo te voy a enseñar a hacerlo con el cordón de fundación, pero como te decía, lo haces con lo que te resulte más cómodo. Esa circunferencia que vas a tejer tiene que ser la medida tiene que ser de la circunferencia de tu cabeza o de la cabeza de quien vayas a hacer el tejido. Y además de ser de ese tamaño, la cantidad de puntos tiene que ser múltiplo de 7. Entonces, dos cosas a tener en cuenta para el comienzo: que la cadena inicial sea de la medida de la circunferencia de la cabeza de quien vaya a usar el cuello. Y lo segundo, que esa cantidad de puntos sea múltiplo de 7. Listo, ahí ya arrancás. Vas a arrancar con una primera vuelta de medias varetas. Luego vamos a hacer el desarrollo de lo que es la primera parte del cuello con esta trama, que ya te voy a mostrar cómo es, que de una forma muy fácil queda recontra linda. Y una vez que tengas ese largo, que lo vas a hacer a gusto, yo igual te voy a dar las medidas que usé como para que tengas de referencia, va a venir la segunda parte de este cuello, que es el que va a tener unos aumentos. Esto consta de vueltas de medias varetas, una última vuelta de varetas y una última vuelta de medios puntos, jugando con la forma en que vamos a tomar la hebra del punto base. Eso te lo voy a ir mostrando paso a paso en el transcurso del video. Te decía que esa cadena inicial tiene que ser múltiplo de 7, porque luego acá vamos a hacer dos vueltas, cuales van a tener aumentos, y esos aumentos van a ser 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento, lo que es múltiplo de 7. Obviamente que esto, si vos haces tu primer cuellito y te gustó, o de repente ves que quisieras más amplitud en esta segunda parte, podés regularlo haciéndole más aumentos. Por ejemplo, 5 puntos un aumento, 4 puntos un aumento. Eso lo que tenés que tener en cuenta es que depende el múltiplo que va a contener el aumento en esta parte, tiene que ser múltiplo de los puntos de inicio del cuello. Eso es lo único que tendrías que tener en cuenta en caso de variarlo. Después todo lo demás lo podés hacer igual. Así que bueno, vamos, manos al tejido, dale. Ahora veamos cómo se teje este cuellito. En este caso usé un hilado que es mezcla de lana, acrílico y algodón. En Argentina se lo conoce como profano. Y utilicé la hebra doble. O sea, una hebra de color un rosa muy clarito y una hebra en color beige tirando a un tono intermedio. Quedó un cuello bastante grueso, pero no por eso duro. Y para tejerlo lo hice con una aguja número 6. Esto lo vas a poder hacer con el material que quieras, en el tamaño que quieras, con la aguja que quieras. Yo simplemente te voy a dar las indicaciones iniciales o las indicaciones básicas como para que vos arranques, y vas a ver que muy intuitivamente vas a poder ir ajustándolo y haciéndolo como a vos más te guste. Te quiero mostrar acá, estoy tejiendo otro solo con hebra simple. Queda súper bonito también, más liviano. La trama se lee de otra forma. ¿Viste lo que es esta trama? Vas a ver que es re fácil lograrla. Ahora te voy a mostrar. Y acá sí, achiqué la aguja con una número 5 porque lo pedía, digamos. Y al hacerla una pequeña muestra me gustó mucho como la textura que lograba, el cuerpo del tejido. Así que eso también es a elección y a gusto. Comencemos a ver cómo se construye este cuello. Voy a usar un hilado que en grosor está en la mitad entre lo que es el que te mostré antes, tejido simple, el profano, que se conoce acá en Argentina, tejido simple, y entre el tejido doble. Está como ahí en la mitad, para que veas que se puede hacer con cualquier material. Para iniciar este cuello podés hacerlo con cierta cantidad de cadenas, o con la técnica de tejer sin cadena de fundación, que se conoce como Chainless Foundation, en medio punto, o puedes hacer un cordón de fundación, que es lo que vamos a aprovechar y te voy a mostrar en este video. Pero recordá que lo podés iniciar de la forma que más cómodo te sea. Para cualquier inicio que elijas,
esa cadena o esa primera hilera de medios puntos tiene que cubrir la circunferencia de la cabeza de quien vaya a usar el cuello, que puede ser la tuya o de alguien más. En el caso de que realices el cordón de fundación que te voy a mostrar ahora, lo que vas a hacer es con una hebra vas a medir la circunferencia de tu cabeza y a esa medida la vas a multiplicar por 3. O sea que en este caso supongamos que ese es mi largo, obviamente esto es aleatorio para este video porque es muy pequeño, lo hago, lo pongo doble y lo pongo triple. Si el hilado es más grueso, yo te diría que hagas una, por las dudas, una hebra más. O sea, que te queden 4 hebras o 3,5, por las dudas. Porque ahora ya vas a ver por qué. Entonces ahí ya tengo este largo. Lo que hago es marcar acá, que esta es la hebra que va al ovillo. Suelto la hebra esta y la pongo hacia mí, hacia adelante. No corto, no hago nada. Y ahora arrancas a tejer con la aguja que hayas elegido, agarrás la hebra de esta manera y haces un nudo deslizado. Y ahora vas a empezar a construir el cordón. La hebra que está aquí adelante la pasas por arriba de la aguja y la hebra que está atrás también la pasas por arriba de la aguja, lo acomodas de esta manera, te ayudas con los dedos y pasas por los dos bucles. Seguís haciendo siempre el mismo movimiento y vas a ver que se te va a ir armando como un cordoncito. Fíjate que acá las hebras no se crucen y sigo haciendo ese movimiento. Esto a medida que vayas teniendo práctica y lo hagas algunas veces, ese cordón te va a quedar cada vez más prolijo, más parejo y más prolijo. Y vas a ir más rápido también. Por ahí al principio va a ser lento, pero una vez que le agarras el ritmo, fluye mucho mejor. Como te decía, esta es solo una opción para arrancar. Y por eso la hebra tiene que ser la hebra que queda, la hebra que acompaña a la construcción del cordón, tiene que alcanzarte para cubrir toda esa circunferencia. Por eso es preferible pasarnos un poquito. De última, si sobra, lo que sobra siempre va a ser útil para coser algo o usarlo en alguna otra parte. Así que bueno, así seguís haciendo el cordón de fundación hasta que tengas la circunferencia de tu cabeza ajustada, ¿sí? Que esto quede ajustado. De hecho, si lo tenés que estirar un poquito, estiralo, porque después se va a ir aflojando y está bueno que la parte superior del cuello quede como cerquita de lo que es la cara, para que no se nos desboque demasiado. Seguí así y nos vemos en un ratito. Una vez que tengas todo el cordón tejido, como te decía, yo acá estoy haciendo una muestra, vas a dejar la hebra, el pedacito de hebra que te quedó, lo vas a dejar en suspenso y con la hebra que viene del ovillo, con la que tejes normalmente, vas a empezar a hacer medios puntos. Para eso, acá terminé el último eslabón del cordón, hago una cadena, voy a girar el cordón hacia mí y voy a entrar por arriba de esa cadenita, tomando solo la hebra de atrás. Hago un medio punto en cada uno de esos, ¿ves? Fíjate que el cordón tiene cierto cuerpo, tiene un grosor y eso nos va a permitir jugar con estas hebras y que después armen un lindo detalle en el comienzo. Giro el cordón hacia mí y pico ahí. Giro hacia mí y pico. Y así vas a ir tejiendo un medio punto en cada cadena de base. En el caso de que hayas hecho solo cadenas, haces lo mismo, una hilera de medios puntos. Así hasta el final. Acá estoy llegando al final del cordón, pico en ese anteúltimo punto y ese va a ser mi último punto. Por ahí va a ser un poquito más difícil de agarrar, pero dándonos maña va a entrar. Ahí salió. Listo. Fíjate, ¿ves qué lindo que queda? Queda
con bastante cuerpo, no provoca ese efecto de tirantez que hace solo la cadena. Así que bueno, es un buen recurso es una buena opción para comienzos. Una vez que tengas toda la tira tejida, digamos, lo que vas a hacer ahora sí es cerrar en anillo. Para eso te vas a acomodar el tejido de forma tal que la tira no se retuerza y te quede pareja. Yo lo que suelo hacer, saco ahí la aguja, pico en el primer punto del otro extremo y traigo el bucle por ese punto. Y una vez que ya te acomodes, vas a hacer una cadena. Y ahora vamos a comenzar con una hilera de medias varetas. Entonces hice una cadena en el mismo punto de ese comienzo, hago la primer media vareta y no te preocupes por aquí abajo que quedó como abierto porque después lo vamos a cerrar. Y ahora comenzamos a tejer una media vareta en cada punto base, todo alrededor. Así hasta que termines la vuelta. Esta va a ser la única vez que vas a cerrar la vuelta. Entonces vas a hacer un punto deslizado en la primer media vareta que tejiste. Ahí está. Y a partir de ahora vas a tejer en espiral, es decir que nunca vas a cerrar vuelta y siempre vas a tejer del lado derecho. Si querés, podés ponerte un marcador como para tener claro cuál es el fin y comienzo de cada vuelta. Si no, podés seguir como te sea más cómodo. Y para generar esa trama que te mostré en el comienzo, lo único que vas a hacer es tejer una media vareta por tercera hebra y una media vareta por hebra delantera. Una y una. Veamos cómo. Una cadena, lazo, y la primera la voy a hacer por la tercera hebra. La tercera hebra de la media vareta base es la que vemos cuando giramos el tejido un poco hacia nosotras y entramos por ahí atrás. Te queda esa cadenita a la vista. Y ahora vas a hacer una media vareta por hebra delantera. Esta es la hebra delantera, vas a meter la aguja por ahí y ahí haces una media vareta. Ahora por tercera hebra, giro el tejido hacia mí y ahí atrás, esa hebra, acá tenés la delantera, la trasera y la tercera hebra, vas a entrar por ahí. Ahora por hebra delantera, te conviene usar una aguja grande, o sea, un poquito más grande de la que acostumbras a tejer el hilado que estés tejiendo para que el hilado quede como esponjoso y aireado, quede bien livianito, pero a la vez cerrado. ¿Ves? Ahí estoy haciendo una y una. Ahí hice hebra delantera, ahora voy a hacer hebra trasera. Y así hasta terminar la vuelta. Ahora cuando terminamos la vuelta nos volvemos a encontrar. Acá llegué al final de la vuelta, como te decía, no voy a cerrar y voy a picar directamente en la media vareta que me encuentro acá. Fíjate que acá había comenzado picando en hebra trasera, voy a volver a picar, perdón, acá había comenzado picando en la tercera hebra, voy a volver a tomar la tercera hebra de esa media vareta sin cerrar hilera, sin cerrar vuelta, eso después se va a ir cerrando a medida que vayas tejiendo. Y ahora me toca hebra delantera. Tercera hebra por atrás, hebra delantera, hebra, tercera hebra. Vamos a girar y la encontrás por ahí atrás. Y así continúas uno y uno hasta terminar la vuelta. ¿Ves? Que ahí se empieza a armar, como se arman como unas pelotitas de la media vareta, que con la sucesión de hileras se va a ir viendo algo así. Como te mostré en el comienzo. Esto estoy tejiendo así. Este fue mi cordón de fundación. Ahí hice la hilera de medias varetas y acá arranqué con la trama de media vareta por hebra delantera y por tercer hebra. Esto tranquilamente podés hacer pequeñas variaciones, como por ejemplo, después
en la siguiente hilera, o sea, ir intercalando los lugares a medida que vas tejiendo. Por ejemplo, si en la primera hilera esta tomó la hebra delantera, en la siguiente hilera esta podría tomar la tercera hebra, o hacer secuencias, no sé, 3 medias varetas que toman hebra delantera, 3 medias varetas que toman hebra trasera o tercera hebra, y así también podés ir jugando y va a generar siempre distintas tramas. Yo te estoy enseñando como respetando siempre el mismo lugar y tejiendo del lado derecho. Por eso vas a ver que se van inclinando estas líneas. Naturalmente el tejido va generando esta inclinación. Así que bueno, por ahora, por lo menos en este caso, continuamos así. Vas a ir tejiendo hasta terminar la vuelta. Acá llegué al final de otra vuelta y como te decía, continúas tejiendo sin cerrar. Yo tenía que tejer en la tercera hebra y acá ya me toca hebra delantera. Acá se va leyendo, ¿ves? Las que salen como para adelante, se forman estas pelotitas, son las que tomaste hebra delantera. Y ahora hebra trasera. Hebra delantera, hebra, tercera hebra, no es hebra trasera. ¿Ves cómo se van armando? Bueno, esto lo vas a repetir hasta que tengas el largo que consideres. Como referencia te voy a contar qué medida tiene mi cuello. Por ejemplo, este que ya lo voy a dejar así y acá voy a empezar con la segunda parte. Mide 15 centímetros. 15 centímetros. Y de ancho me quedaron 26 centímetros, lo que haría una circunferencia de 52 centímetros. A ver, veamos el otro. Este lo hice un poquito más corto, tiene 12 centímetros, acá ya es la segunda parte, 12 centímetros, y de ancho me quedó de 27 centímetros por 2, 54 centímetros de circunferencia, pero como este es gruesito le podría agregar 1 centímetro más de cada lado, así que son 56 centímetros de circunferencia. Bien, ahora vamos a ver qué pasa una vez que terminás de tejer el alto de la primera parte, la parte que va a ir hacia abajo. Acá terminé esta tercera vuelta, supongamos que ya tejí todo el largo que quería tejer, vamos a acercar la cámara, ahí estamos mejor. Supongamos que ya tejiste el alto que deseabas tejer y esta es la última vuelta. Acá supuestamente vas a tener tu marcador que te marca inicio y comienzo de vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado en ese punto. Y así damos por concluida esta primera parte. Para comenzar la siguiente parte, lo que vas a hacer es tejer una vuelta más de medias varetas, pero estas medias varetas todas van a tomar la tercera hebra, todas. Entonces, acá giro el tejido hacia mí y entro por la tercera hebra. Y todas esas medias varetas van a tomar por tercera hebra. Y así hasta terminar la vuelta. Ves que acá ya va quedando la vista de la cadena esta toda pareja, toda igual. Así que nos encontramos cuando terminamos la vuelta. Aquí terminé esta vuelta, lo que voy a hacer un cierre invisible. Para el cierre invisible vas a entrar, como estás trabajando del lado derecho, vas a entrar de atrás hacia adelante por la hebra de la primer media vareta que tejiste, vas a enganchar el bucle de aquí y vas a tirarlo hacia atrás. Y así te va a quedar una unión más prolija en la sucesión de vueltas. En la siguiente vuelta vamos a hacer algunos aumentos como para que este cuellito se vaya abriendo un poco hacia los hombros y nos tome mejor esa base del cuello. Viste que al comienzo te dije que la cantidad de puntos fuera múltipla, más allá de que tuviera la medida de la circunferencia de tu cabeza o de quien fuera, también tenía que ser múltiplo de 7. Entonces, al ser múltiplo de 7, lo que vas a hacer es tejer otra vez una vuelta de medias varetas que toman tercera hebra, 6 medias varetas, 2, 3, 4, 5, 6 medias varetas. En la séptima haces
un aumento. La secuencia va a ser 6 medias varetas, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Y así vas a repetir hasta terminar la vuelta. Al terminar la vuelta vas a hacer otra vez un cierre invisible, como hicimos antes, entrando de atrás hacia adelante, porque estamos del lado derecho. Cerrás, ahí ajustás el bucle y pasás la hebra para atrás. Y ahí cerramos esta vuelta. En el caso de que estés usando un hilado más finito, por ejemplo, tal vez necesites más aumentos. Bueno, entonces fíjate si quieres meter algunos aumentos más, eso no va a cambiar en lo que sigue, así que eso también lo podés ir viendo. Aquí ya vas a ver que a pesar de ser así chiquito, ya empieza a tener otra amplitud aquí abajo. Ahora vas a tejer 2 vueltas más de medias varetas sin aumento. Cuarta vuelta vamos a volver a hacer aumentos. Así que ahora tejete 2 vueltas de medias varetas y nos vemos en la siguiente. Antes de irme te cuento cómo tomé esta vuelta de medias varetas. Lo que hice fue tomar la media vareta de esta manera, pasando como por debajo de esa cadena. Ahí, en la primera, en esa se veía más o menos, pero fíjate acá se ve bien. Ahí, tomando de esta manera la media vareta base. Ahora, si vos ves que de repente te gustaría tomar la media vareta de otra manera, porque lo que tiene este punto es que se puede jugar un montón, también de repente podrías optar por picar entre la hebra trasera y la hebra delantera, justo ahí por el medio. Si picás, vamos a ver qué pasa. Si picás por ahí por el medio, vas a ver que se va a ver distinto a lo que hice antes. Vamos a hacer una más para que lo veas. Ahí ves. En esta segunda opción se ve como un cordoncito ahí por delante del tejido que no se veía acá, ¿ves? Y si no, si te gusta que se vea la cadenita completa, girás un poco el tejido para vos y tomás la tercera hebra. Vas tomando la tercera hebra de la media vareta base. Hop. Voy a hacer una más, así se ve un poquito mejor. Y lo que vas a lograr es que se vea la cadena está completa de detalle. Entonces tenés 3 situaciones diferentes entre las cuales podés elegir para tejer las siguientes 2 vueltas. Así que bueno, a ver qué te surge a vos hacer. Supongamos que acá ya tejí las 2 vueltas, yo que tengo una tejida nada más, pero supongamos que tengo las 2, así que voy a cerrar nuevamente con mi unión invisible. Ajusto ahí y cierro. Y ahora vas a tejer la última vuelta de medias varetas haciendo otra vez aumentos, de la misma forma que hiciste antes. 6 medias varetas, 3, 4, 5, 6, un aumento. Lo mismo, repetís así hasta terminar la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6 y terminás 6, un aumento y repetís así hasta terminar la vuelta. Y ahora para terminar ya nos faltan 2 vueltas más y estamos. Terminaste la última vuelta de medias varetas con aumento y ahora vamos a hacer una vuelta de varetas, para lo cual puedes empezar con 2 cadenas o vareta falsa, lo que te sea más cómodo. Yo lo que voy a hacer es un medio punto arriba de otro
para comenzar. Y esta vuelta es toda de varetas, sin aumento, sin nada, picando la tercera hebra de la media vareta base, que es, como decíamos, la hebra que tenés ahí atrás. Y ahí atrás. Vas picando por tercera hebra. Esto hasta terminar toda la vuelta. Bien, acá ya llegué al final de la vuelta de varetas, así que volvés a cerrar, como venimos haciendo. Ahí cerrás. Y lo último que vas a hacer para terminar este cuellito, esta base del cuellito, es una vuelta de medios puntos picando en hebra trasera de la vareta base. Entonces ahí, sí, hice una cadena y picas por la hebra de atrás, entrando como por arriba de la vareta. Ahí, esto es para que quede un cordoncito a la vista, que le da un detalle. Ahí va. Así, todo por hebra trasera. Así te va a ir quedando ese detalle a medida que avances. Y cuando terminás, cerrás con un punto deslizado y ya te quedó cerrado el cuello. Ahora veamos cómo terminar bien la parte de arriba. Voy a desarmar. Vas a enhebrar una aguja lanera. Una vez que tenés enhebrada la lana en la aguja, esa colita que te había quedado al comienzo, para cerrar ese cuello, la base, vas a entrar por la primer cadena. Si acá tenés la hebra, vas a entrar por esa primer cadena que se ve ahí, de adelante hacia atrás, vas a juntar, vas a emparejar ahí y vas a volver a ingresar la aguja por el mismo lugar de donde sale la hebra anterior, por ahí. Para simular una cadenita es esto más que nada, como las que venís tejiendo. Entonces ahí vas a ajustar y vas a hacer que te quede ahí más invisible el cierre de vuelta. Y ahora lo que haces es ir escondiéndote por adentro del tejido. Vas a ir llevando esta hebra bien adentro, puedes ir para abajo, para el costado un poquito. Y cuando ya tengas bastante tramo escondido, haces un nudito. Yo suelo hacer un nudito, digamos, ahí como para asegurar. Ahí siempre cuidando que la tensión del tejido sea correcta. Y sigo escondiendo un tramo más de hilado. Vas escondiendo por donde te va llevando el punto, donde te vaya siendo cómodo. Y ahí ya cortaría, estiro un poquito y se esconde esa cola. Entonces te queda un cierre más prolijo en la parte superior. Vamos a verlo en el terminado. Ves que el cierre casi, voy a alejar un poco la cámara. Como te decía, el cierre de vuelta casi no se nota, la verdad es que no sé dónde está ahora. Eso quiere decir que está bien terminado, pero en algún lado se debe delatar, pero queda más prolijo. Y acá, bueno, me falta también hacer el cierre final de esta, ves que acá también cerré con unión invisible, entonces va quedando más prolijos esos cierres. Así que bueno, hasta acá este cuello. Espero que puedas tejer varios y bueno, quedo atenta a tus modelos. Bueno, gracias, chau.